Esta mujer luchó para sacar de la pobreza a ella y su hijo. Años más tarde, lo que le ocurrió te sorprenderá. Suscríbete, la historia de María te inspirará. María creció rodeada de prados y montañas en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía avanzar lentamente. Desde que tenía memoria, sus días transcurrían entre ayudar en la pequeña tienda de su madre y asistir a la modesta escuela del pueblo. Sus padres eran trabajadores humildes que esperaban que María continuara la tradición de la familia y se quedara en el pueblo, tal vez casándose con alguno de los jóvenes que, como ella, habían crecido allí. Pero María era diferente. Desde niña, había desarrollado una pasión por los libros y la enseñanza. En las horas libres, se sentaba bajo un árbol con un cuaderno y soñaba con un futuro donde pudiera enseñar y cambiar vidas a través del conocimiento. Soñaba con estudiar, con mudarse a una ciudad, y con tener un trabajo donde pudiera ser independiente. Para ella, la ciudad representaba una puerta hacia un mundo que, aunque desconocido, estaba lleno de posibilidades. A los 23 años, todo cambió. Conoció a Samuel, un joven que visitaba el pueblo temporalmente por cuestiones de trabajo. Samuel tenía una energía que la atrapó desde el primer instante, era diferente de los otros jóvenes del lugar. Tenía sueños, ambiciones, y, sobre todo, hacía que María se sintiera libre y escuchada. Durante meses, se encontraron en secreto, compartiendo momentos que para ella se sentían como el preludio de una vida maravillosa. Pensaba que él era su oportunidad de cambiar su destino. Pero cuando se enteró de que estaba embarazada y se lo contó a Samuel, él simplemente desapareció. No dejó cartas ni mensajes. Desolada, María decidió enfrentar a sus padres y contarles la verdad, pero, en lugar de apoyo, lo que encontró fue una dura reprimenda y el rechazo absoluto. Esa misma noche, con una pequeña maleta y el poco dinero que tenía, dejó el hogar y se fue a la ciudad, llena de incertidumbre, pero decidida a no rendirse. Los primeros meses en la ciudad fueron un choque de realidad. Las grandes avenidas y el bullicio que tanto había soñado se volvieron aplastantes. Al no conocer a nadie y sin experiencia laboral, las puertas se le cerraban una tras otra. María caminaba kilómetros cada día, buscando trabajo en oficinas, restaurantes, tiendas y fábricas. Su estómago, en ese entonces, apenas podía soportar el hambre y las náuseas del embarazo. Finalmente, encontró trabajo en una lavandería en los suburbios. Aunque el pago era mínimo, era lo suficiente para alquilar una pequeña habitación en una pensión de mala muerte. Su vida se convirtió en una rutina agotadora de jornadas largas y noches de insomnio, en un entorno hostil y solitario. Pero, a pesar de todo, cuando pensaba en su hijo, sentía una fuerza indescriptible, algo que le daba el valor para continuar. Durante aquellos primeros meses, María también aprendió a endurecer su espíritu. Las miradas de reproche de otras personas, el desprecio en las oficinas donde solicitaba empleo y hasta la indiferencia de los que la rodeaban fueron moldeando su carácter. No se permitiría flaquear. Este hijo será mi vida, pensaba cada noche, acariciándose el vientre. Cuando David nació, María se sintió llena de un amor tan profundo que hasta el dolor y el cansancio se desvanecieron momentáneamente. Aquel pequeño bebé, con su respiración suave y su fragilidad, era su motor y su razón de vivir. Aunque apenas tenía dinero para sobrevivir, con cada día que pasaba, María encontraba una razón más para levantarse y trabajar. Pronto, su vida se convirtió en una rutina agotadora. Al trabajo en la lavandería se sumó un turno nocturno como limpiadora de oficinas. La jornada comenzaba al amanecer y no terminaba hasta pasada la medianoche, dejando solo un par de horas de sueño antes de comenzar de nuevo. Durante el día, dejaba a David en una guardería local, aunque sabía que apenas podía costearla. Había días en los que llegaba tan exhausta que apenas podía sostener a su hijo en brazos, pero aún así, intentaba sonreír para él. Con el tiempo, la falta de descanso empezó a pasarle factura. La piel bajo sus ojos se volvió oscura, sus manos, ásperas y agrietadas, y su salud, frágil. Pero cada vez que miraba a David, encontraba la fuerza para seguir adelante. Los momentos con él eran como pequeños destellos de luz en una vida llena de sombras. Aunque no podía dedicarle todo el tiempo que quería, cada sonrisa y balbuceo del pequeño le recordaban que su sacrificio tenía un propósito. Cuando David cumplió 5 años y empezó la escuela, la vida de María se complicó aún más. A pesar de sus esfuerzos, apenas podía costear los útiles y uniformes necesarios. En una ocasión,
María trabajó un fin de semana entero limpiando pisos para comprarle unos zapatos nuevos, ya que los que David tenía estaban tan desgastados que le causaban dolor. Sin embargo, la alegría en el rostro de su hijo al ver el regalo hacía que cada sacrificio valiera la pena. David crecía consciente de la ausencia constante de su madre. Aunque apenas era un niño, empezó a notar las diferencias entre su vida y la de sus compañeros de escuela. Se dio cuenta de que otras madres acompañaban a sus hijos en los eventos escolares, mientras que la suya siempre estaba ocupada. Comenzaron a surgir preguntas en su mente: ¿por qué mamá nunca está aquí? ¿Por qué siempre estamos solos? Estas preguntas se convirtieron en frustración, y, aunque María intentaba explicarle, la distancia entre ellos comenzaba a crecer. María sufría cada vez que veía el rostro de su hijo lleno de tristeza y resentimiento. En varias ocasiones, lloraba en silencio mientras limpiaba los pisos de una oficina vacía, sintiendo que sus esfuerzos nunca serían suficientes. Sabía que su hijo estaba creciendo sin el apoyo que necesitaba, pero, aunque quisiera, no podía hacer mucho más. La desesperación comenzó a colarse en su vida como una sombra constante. Durante el invierno de aquel año, María enfermó gravemente de una gripe que parecía no tener fin. A pesar de los fuertes dolores y la fiebre, continuaba trabajando, ya que cualquier ausencia significaba perder dinero. Fue en aquellos días oscuros cuando conoció a don Roberto, el vigilante del edificio donde limpiaba oficinas. Roberto era un hombre mayor y amable, que, al ver su estado, comenzó a ofrecerle tazas de té caliente y pequeñas charlas que pronto se convirtieron en su única compañía. Roberto, que había sido viudo por años, entendía la soledad y el sacrificio de María. Sin preguntar mucho, le daba consejos y palabras de aliento. La vida a veces golpea, niña, le decía, pero el corazón de una madre es más fuerte que cualquier tormenta. Aquellas palabras le daban fuerzas para continuar, y, en cierto modo, don Roberto se convirtió en la figura paterna que María había perdido. Su presencia era un consuelo en medio del dolor y la fatiga. A veces, María le hablaba de sus sueños perdidos, de lo que había querido ser y de lo que el destino le había obligado a dejar atrás. Don Roberto escuchaba en silencio, aunque no podía cambiar la realidad de María, la escuchaba con empatía y respeto, recordándole que, a pesar de todo, estaba construyendo un legado de amor y sacrificio para su hijo. A medida que David creció, el resentimiento hacia su madre se hizo más profundo. Los adolescentes en su escuela comentaban sobre las ausencias de su madre en los eventos, y David comenzó a rechazar la pobreza y el aislamiento que marcaban su vida. Sentía que su madre, siempre trabajando, nunca estaba realmente presente. María, en tanto, intentaba soportar los reproches y la distancia con dignidad. Sabía que David no entendía todo lo que hacía por él, pero el dolor de sus palabras la desgarraba. David llegó a decirle una vez que prefería tener una vida más sencilla y que no importaba cuánto trabajara ella, nunca le parecía suficiente. Aquellas palabras se le quedaron grabadas como heridas abiertas. Sin embargo, poco después de aquel enfrentamiento, María colapsó. Años después de aquel colapso en el hospital, María había dejado la vida de trabajos pesados y largos turnos atrás. Tras su recuperación, se dio cuenta de que no podía continuar en el mismo camino. Si quería ver crecer a su hijo, tenía que cuidar de ella misma primero. Con el apoyo de don Roberto y algunas conexiones que había hecho en la biblioteca local, María consiguió empleo como ayudante en un centro comunitario que ofrecía clases para adultos. Este trabajo no solo era menos demandante físicamente, sino que le permitía tener tiempo para su hijo y para ella misma. Día a día, María iba descubriendo que enseñar y ayudar a otros era su verdadera vocación, y esta vez, no dejaría que la vida le arrebatara ese sueño. En sus clases, enseñaba a leer y escribir a adultos que, como ella, habían tenido que enfrentar muchas dificultades en la vida. Ver a personas que lograban aprender algo nuevo gracias a ella llenaba a María de una satisfacción indescriptible. David, por su parte, había entrado a la universidad, y aunque la distancia había sido dura durante muchos años, con el tiempo había comenzado a ver a su madre desde una perspectiva diferente. Comprendía que, aunque en su adolescencia había deseado una vida distinta, todo lo que su madre había hecho por él venía de un profundo amor y sacrificio. Durante el primer año de universidad, David se dio cuenta de cuánto extrañaba a su madre. En una visita a casa durante las vacaciones, vio a María enseñando a un grupo de adultos en el centro comunitario y se sorprendió al verla tan feliz. La notó distinta, más relajada, y con una luz en los ojos que hacía mucho tiempo no veía. Aquella imagen se quedó grabada en su mente, y David sintió un profundo respeto hacia ella.
En un impulso, se acercó a ella después de la clase, y en un abrazo lleno de lágrimas, le pidió perdón por todos los reproches de su juventud. Le confesó que ahora comprendía cuánto había hecho ella por él y que todo su esfuerzo no había sido en vano. María lo abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón, tan herido durante tantos años, finalmente sanaba. Ese día, sentados en el parque junto al centro comunitario, conversaron como nunca antes lo habían hecho. David le contó sus planes y sueños, y María le habló de los sacrificios que había hecho, no para recordarle el dolor, sino para mostrarle cómo, gracias a él, había encontrado una vida digna y plena. Con el tiempo, David terminó su carrera universitaria y consiguió un buen trabajo. Ahora, con estabilidad económica, se propuso ayudar a su madre a cumplir algunos de los sueños que ella había dejado de lado. Ahorró para llevarla de viaje a la playa, algo que María siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido la oportunidad de experimentar. Aquella primera vez que María sintió la arena bajo sus pies y el agua acariciando su piel, lloró de felicidad. Miró a David con gratitud, sintiendo que todas las noches de insomnio, el cansancio y el dolor habían valido la pena. David también ayudó a que María pudiera abrir una pequeña escuela en el centro comunitario, donde impartía clases de lectura y escritura a personas de todas las edades. Pronto, María se volvió una figura respetada en la comunidad, y sus clases se llenaban de personas deseosas de aprender. Los alumnos la llamaban la Maestra María y acudían a ella en busca de orientación y apoyo. David, orgulloso, veía cómo su madre se convertía en un pilar de la comunidad, alguien que, a pesar de las adversidades, había logrado transformar su vida en un ejemplo de perseverancia y esperanza. A medida que los años pasaron, la relación entre María y David se fortaleció más que nunca. Ella había aprendido a dejar atrás los años de dolor y a valorar cada momento de paz que la vida le ofrecía. David, por su parte, sentía una profunda gratitud y respeto hacia la mujer que había sacrificado tanto por él. La amaba con un amor profundo y agradecido, y se dedicó a hacer que la vida de su madre fuera lo más plena y feliz posible. Juntos, construyeron una vida que, aunque tardó en llegar, estaba llena de dignidad, amor y satisfacción. Los vecinos del barrio admiraban a María y David, viéndolos como un ejemplo de la fuerza inquebrantable de una madre y el amor que perdura a través de todas las dificultades. María, cada mañana, se levantaba con una sonrisa, sabiendo que, después de tantas tormentas, había encontrado finalmente una vida en paz y con un propósito. David, por su parte, llevaba en el corazón el orgullo de ser el hijo de una mujer que nunca se rindió, una mujer que, a pesar de todo, había logrado darle la oportunidad de un futuro mejor. Y así, en aquella pequeña escuela, rodeada de los libros que tanto amaba y las personas a las que ayudaba, María encontró el final feliz que siempre había soñado, lleno de amor y la certeza de que, al fin, había alcanzado una vida digna y noble.